En un pequeño asentamiento en el este de Kentucky, entre densos bosques y tierras salvajes, la vida transcurría con su ritmo habitual, las casas eran de madera, los caminos polvorientos y estrechos, y los vecinos se conocían por sus nombres. En el corazón de la comunidad vivían los hermanos Ashworth, Zacarías y Ezequiel, junto a su hermana Moray. Se ocupaban de los funerales y eran considerados entre los ciudadanos más respetables del lugar. Pero detrás de esa apariencia se ocultaba una oscuridad que pocos podían imaginar. Su habilidad en la conservación y embalsamamiento de cadáveres se convirtió rápidamente en leyenda, atrayendo la atención de médicos locales y estudiantes de escuelas de medicina. Nadie sospechaba que tras cada servicio funerario se escondían años de asesinatos y tráfico de cuerpos. La primera en comenzar a sospechar fue Elizabeth Caldwell, cuya intuición de esposa y madre no le permitió ignorar las inconsistencias en los funerales de su esposo. Cada detalle que no coincidía, cada excusa de los Ashworth, encendía su determinación. Elizabeth comenzó a seguir pistas, a recopilar información y a registrar nombres, fechas y coincidencias. Sabía que algo terrible se ocultaba detrás de la respetabilidad de los Ashworth, y su persistencia pronto la pondría en el camino de una verdad que cambiaría la historia del asentamiento para siempre. Una noche de invierno, mientras la comunidad dormía bajo cielos despejados y helados, los hermanos fueron confinados en sus casas por precaución. Elizabeth, con una paciencia inquebrantable, continuó su investigación. Esa noche, Zacarías y Ezequiel decidieron poner en marcha un plan de escape que habían preparado durante años. Su casa y su taller de funeraria se convirtieron en un escenario de caos deliberado. Prender fuego a la propiedad para destruir evidencia y huir en la oscuridad del invierno. Sin embargo, el fuego no solo destruyó, sino que también reveló secretos ocultos. Los vecinos, intentando apagar las llamas, descubrieron una trampilla que conducía a un sótano secreto. 3 cámaras subterráneas habían sido cavadas en el arcilloso suelo de Kentucky. La primera contenía herramientas especializadas de disección y conservación. La segunda albergaba 5 cuerpos, incluido el de James Caldwell, el esposo de Elizabeth, reconocido por el anillo de oro en su dedo. La tercera cámara reveló 16 libros de contabilidad, detallando casi 4 décadas de asesinatos y comercio de cadáveres, pruebas irrefutables de los crímenes de los Ashworth. Elizabeth, al identificar el cuerpo de James, susurró: «Yo sabía que mi esposo estaba aquí». Una esposa reconoce cuando la han mentido sobre el hombre que ama. La noticia se difundió rápidamente y autoridades de Lexington y más allá comenzaron una investigación formal. La magnitud de los descubrimientos dejó a la comunidad en estado de shock. Los Ashworth habían matado a 637 personas en 37 años, convirtiéndose en algunos de los asesinos más prolíficos de la historia de Estados Unidos hasta ese momento. El primer capítulo de esta historia termina con un asentamiento desconcertado, donde la confianza en sus líderes se había quebrado para siempre, y donde Elizabeth Caldwell emergía como la fuerza incansable que desafiaría el terror silencioso que había gobernado su comunidad durante décadas. Tras la fuga de los hermanos Ashworth, la comunidad se enfrentó a la realidad de los horrores que habían ocurrido bajo sus narices. El sótano secreto y los cuerpos descubiertos eran solo la punta del iceberg. Los libros de contabilidad encontrados revelaban conexiones con médicos, profesores y funcionarios que habían participado activamente en la adquisición de cadáveres, muchos de ellos ignorando deliberadamente el origen de los cuerpos. Elizabeth Caldwell no descansó, utilizando los registros que había recolectado y la información de los libros, comenzó a trazar patrones de desapariciones en todo el este de Kentucky. Cada nombre, cada funeral y cada pedido especial de los médicos confirmaba que los Ashworth habían operado durante décadas con impunidad, explotando la confianza de la comunidad y la necesidad de las escuelas de medicina de obtener especímenes anatómicos.
Las autoridades locales se vieron desbordadas, la magnitud de los crímenes requería coordinación con Lexington y otros condados. Médicos forenses confirmaron que los métodos de preservación utilizados coincidían con los de las escuelas de medicina de la época. A medida que la investigación avanzaba, se identificaron hundreds de víctimas, muchas de ellas viajeros sin familia cercana, lo que dificultaba aún más la tarea de notificar a los familiares. Uno de los casos más desgarradores fue el de Martha Tunney, cuyo esposo Henry había sido enterrado por los Ashworth en 1785, descubrió que su cuerpo nunca había estado en la tumba que visitaba cada año. El cadáver había sido enviado a una universidad de medicina en Filadelfia, convirtiéndose en parte de un experimento que ella nunca había imaginado. La traición era profunda, y la comunidad empezaba a cuestionar su juicio sobre las personas que habían considerado respetables. Mientras tanto, los médicos y colaboradores mencionados en los libros de contabilidad enfrentaban consecuencias limitadas. Muchos habían muerto, huido o utilizado su influencia para evitar el juicio. Solo 11 de los 43 implicados enfrentaron cargos formales, y solo 4 fueron condenados, recibiendo sentencias leves comparadas con la magnitud de su participación. El impacto psicológico en la comunidad fue profundo. Durante casi 40 años, habían confiado en los Ashworth para cuidar de sus muertos, y ahora la traición era insuperable. Cartas y memorias de residentes, como Rebecca Lansing, reflejaban la amargura y la incredulidad. Llamamos pastores a lobos, entregamos nuestros muertos sin cuestionar y ahora nos damos cuenta del cálculo y la maldad que se ocultaba bajo una fachada de respeto. La historia comenzaba a trascender el ámbito local. La revelación de que una familia había explotado la necesidad de los médicos para cometer asesinatos sistemáticos levantaba preguntas éticas sobre la medicina y la sociedad en general. Elizabeth Caldwell, incansable, se convirtió en símbolo de persistencia y justicia, y su lucha por revelar la verdad marcó un punto de inflexión en la conciencia de la comunidad. Sin embargo, los Ashworth habían desaparecido, dejando solo rastros de su violencia meticulosa. Sus planes de contingencia y sus métodos de escape aseguraban que podían comenzar de nuevo en cualquier lugar. El misterio sobre su destino final se convirtió en una sombra que seguiría aterrorizando a la región durante décadas. Aunque los Ashworth habían desaparecido, su influencia persistía. El 17º libro de contabilidad, descubierto décadas después en 1918 durante unas obras cerca de Somerset, Kentucky, reveló planes ocultos y la extensión completa de su red. Contenía mapas de cachés de dinero enterrados, listas codificadas de contactos que podrían ayudarlos a establecer nuevas identidades y reflexiones de Ezequiel sobre sus crímenes con una calma casi clínica. Los registros demostraban que los Ashworth no solo operaban solos, habían inspirado imitadores. Correspondencia encontrada en los libros mostraba que al menos 7 individuos o grupos en comunidades aisladas del este de los Estados Unidos habían replicado sus métodos. Buscando consejos sobre preservación y transporte de cuerpos, Ezequiel escribió: la demanda de la ciencia médica es insaciable, aquellos con suficiente resolución e ingenio pueden satisfacerla de manera eficiente y discreta. El alcance económico de la operación era impresionante. Análisis modernos sugieren que los hermanos habían generado más de $4 millones actuales, la mayoría nunca recuperada, probablemente escondida en los códigos de sus libros que todavía hoy no se han descifrado completamente. La revelación de que la metodología de los Ashworth había influido en otros grupos levantó inquietantes preguntas. ¿Cuántos cuerpos más fueron obtenidos mediante asesinatos deliberados inspirados por ellos? La línea entre la necesidad científica y el crimen sistemático se volvía cada vez más difusa. Mientras tanto, las comunidades de la Appalachia empezaron a cambiar sus costumbres funerarias, las vigilias prolongadas, sociedades de entierro y la práctica de sentarse junto a los muertos surgieron para proteger a los difuntos de posibles saqueos. Reflejando el temor que la sombra de los Ashworth había dejado en la región.
Elizabeth Caldwell continuó su labor educativa y de reforma, usando parte de la herencia de su esposo para establecer una escuela en Lexington. Su vida quedó marcada por la tragedia y la búsqueda de justicia, recordando siempre que incluso los crímenes más sofisticados y calculados pueden ser descubiertos gracias a la perseverancia de quienes se niegan a aceptar la mentira. El legado de los Ashworth era, así, una mezcla de horror, codicia y enseñanza. Su operación mostró cómo el aislamiento y la confianza ciega pueden permitir horrores inimaginables, y cómo la búsqueda de conocimiento científico sin ética puede corromper hasta los valores más fundamentales de una sociedad. Tras la huida de los hermanos Ashworth, la persecución se convirtió en uno de los mayores rastreos humanos de la época. Descripciones circulaban por Estados Unidos y Canadá, pero nunca hubo un avistamiento confirmado. Algunos rumores hablaban de hermanos que dirigían pequeñas iglesias en Missouri, o un funerario en Pensilvania cuyas técnicas de preservación coincidían con las de Ezequiel. Incluso un predicador viajero en Tennessee, parecido a Zacharia, adoptaba el nombre de Thomas Blackwell. Mientras tanto, los médicos y colaboradores mencionados en los libros enfrentaron pocos castigos. Muchos habían muerto, otros huyeron a Europa, y solo 4 de los 43 implicados fueron condenados. Con penas leves, el Dr. William Hammond, cuya carta de 1791 había instigado a los hermanos a asesinar, escapó a Inglaterra y nunca regresó. En la comunidad de Kentucky, la huella de los Ashworth continuó marcada. El cementerio Death Valley fue desconsagrado. Muchas familias exhumaron los ataúdes y descubrieron que contenían piedras y tierra en lugar de restos humanos. Solo la tumba colectiva permaneció como un recordatorio sombrío. La tragedia afectó profundamente la percepción de confianza en la comunidad, como escribió Rebecca Lansing. Invitamos a lobos a nuestro redil y los llamamos pastores, les dimos nuestros muertos sin cuestionar cómo prosperaban con nuestro dolor. Este caso provocó reformas médicas y legales. Las escuelas de medicina empezaron a ser reguladas en la adquisición de cadáveres, y varios estados prohibieron la venta y compra de cuerpos fuera de canales legales. Sin embargo, el mercado negro persistió durante décadas, mostrando que la demanda de cuerpos para la ciencia podía corromper incluso a las instituciones más respetadas. Elizabeth Caldwell, por su parte, permaneció firme en Kentucky. Nunca volvió a casarse, dedicando su vida a la educación y la supervisión de estudios anatómicos, transformando su dolor en legado y asegurando que las atrocidades cometidas no fueran olvidadas. El impacto psicológico en la comunidad fue profundo y duradero. La gente empezó a cuestionar su capacidad de discernir el carácter humano, entendiendo demasiado tarde que el mal puede esconderse bajo las fachadas más respetables durante décadas. Con el paso de los años, la historia de los hermanos Ashworth se desvaneció de la memoria pública, relegada a notas al pie en libros de medicina y ética. Sin embargo, en 1918, mientras excavaban una carretera cerca de Somerset, Kentucky, los trabajadores descubrieron una caja metálica con 17 libros de registros, los 16 originales y un 17º volumen nunca antes hallado. Este último contenía planes de contingencia, mapas de dinero enterrado y una lista codificada de contactos que podrían ayudar a los hermanos a establecer nuevas identidades. El contenido del 17º libro reveló la mentalidad calculadora de Ezequiel, quien justificaba sus crímenes en términos de avances médicos. Si cada médico entrenado con nuestros cuerpos salva aunque sea unas pocas vidas, nuestro trabajo ha salvado más vidas que las que hemos tomado. Estos registros despertaron un nuevo interés histórico, mostrando que los Ashworth habían creado una red internacional, enviando cuerpos a escuelas de medicina en Edimburgo y París y formando discípulos que replicaban sus métodos. Su influencia podría haber estandarizado técnicas de preservación en todo el este de Estados Unidos. Los investigadores modernos intentaron rastrear, pero la pista se pierde en el río Mississippi. Posibles viajes a St. Louis en 1822 nunca se confirmaron. La posibilidad de que los Ashworth hayan escapado y continuado bajo nuevas identidades sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de la historia criminal americana.
El legado de los Ashworth se extendió más allá de la tragedia inmediata. Creación de reformas en la medicina y ética. Cambios en las prácticas de entierro y vigilancia comunitaria. Recordatorio sombrío de que instituciones respetadas pueden encubrir el mal. Elizabeth Caldwell, la mujer cuya persistencia expuso los crímenes, representó el lado humano de la resistencia, convirtió su dolor en enseñanza, asegurándose de que futuras generaciones aprendieran de la tragedia y lucharan contra la corrupción moral. Hoy, la historia de Death Valley Cemetery y los hermanos Ashworth nos recuerda que el mal más profundo puede esconderse bajo la apariencia de respeto y decencia, y que solo la persistencia y la verdad pueden traer justicia, aunque sea tardía.